Señor, Padre eterno, en esta noche también, Señor, queremos pedir por todos nuestros hermanos que han tenido dificultades para venir, para llegar, Padre, pero por encima de todo esto, Señor, y tan importante como es esto, Señor, también que tú les aparejes el camino, es que ellos puedan, todos nosotros, Señor, tener esta noche, Señor, contacto con tu Espíritu y con tu palabra, Señor, y que sea Él y aquella lo que nos enseñen esta noche, Señor. Utiliza, Padre, en el nombre de Jesús, nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestro corazón también, Señor, y llénanos de tu presencia, Señor, esta noche. Llénanos de tu Espíritu en esta noche, Padre. Bendice a todo aquel que venga para acá, todo aquel que haya llegado también a sí mismo, mi Rey. Y te queremos pedir también, Padre, especialmente, Señor, que todo aquel que escuche, Señor, esto también, Señor, si así tú lo tienes dispuesto, Señor, Padre, sea bendecido, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, toda necesidad también, Padre, dice tu palabra, es suplida en ti, Señor, y en tu Espíritu. Te ruego, mi Rey, por tanto, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que hagas fluir tu presencia y tu unción, para que tu presencia, tu Espíritu, Señor, supla toda dificultad, todo dolor sea quitado también del cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda enfermedad, Señor, sea reprendida en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, por la sangre de Jesús y en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Bueno, otra vez buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Se cuentan? Vamos a hacer de cuenta que no están viendo esto que estoy haciendo, ¿vale? Se me enredó el cable. Ay, Santo Jesús, bueno, ya creo que ya casi estoy listo yo. Bueno, vamos a ver si podemos dar lectura a la palabra. Se siente sola la iglesia, ¿no? Sin sillas. Las sillas siempre hacen harto bultico. ¿Sabe qué? Vamos a traer esta silla altica para acá, para este lado, para qué. Ya me acostumbré a la silla, ahora ya me tocó cogerla los viernes más seguido. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Vamos a hacer estudio de la palabra de Dios, mientras que el Señor nos permita. Esta noche, con el permiso del Espíritu Santo, les invito a que abramos el libro del profeta Juan, el libro de Apocalipsis, más bien, que se llama así. Ustedes saben qué significa Apocalipsis, ¿verdad? ¿Ya saben? Bueno, sí, yo me paro aquí como maestro, pero los maestros son ustedes. Ya sabía eso Santi, ¿no? Santi ya sabe qué significa Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis, Santi? Lo acaban de decir. Eli, ¿qué significa Apocalipsis? Exacto, Eli, muy bien. Es que Eli sí está ahí súper pendiente. Muy bien. Bueno, vamos a abrir el capítulo, tal vez sería 8 o 9. Tal vez capítulo 9 era donde teníamos que empezar. Discúlpeme, en el 10, sí, gracias. Había empezado Apocalipsis a narrar unos eventos y unos sucesos que están preparados para que ocurran en el fin de los tiempos, que estamos cerquita, ¿no? Todos nosotros. Vamos a leer la palabra. Yo me voy a sentar aquí a los pies también de Jesús como si fuera la primera vez que yo la estudiara, que yo la leyera. Hay muchas cosas que uno ya sabe, hay unas otras que uno no sabía, que yo no sabía, pero sentémonos como si fuera la primera vez que la leyéramos, con esa humildad, como si fuéramos niños, todos nosotros, ¿sí? Porque incluso aquí los más pequeños ya muchas cosas ya las saben. Y entonces en los eventos futuros habían unos sellos que se desataban y luego empezaban unas trompetas. En particular habían unos ángeles que las tocaban, ¿cierto? Y cuando sonaban las trompetas venían unas cosas terribles sobre la tierra. Empezaban a suceder unas cosas muy espantosas, terribles más bien, y como dijo Jesús, un poco de algo que le llamó Jesús principio de dolores. Empezó la tierra a sufrir por causa de toda la maldad que se había empezado a acumular antes del inicio de esta historia. Y entonces llegamos al capítulo 10 y el título, ¿alguien lo tiene ahí el título? Que lo diga en voz fuerte.
Bien, aparece un ángel con un librito. Habían sonado hasta este momento 6 trompetas. Y dice Juan aquí, ahora sí le damos la palabra con mucho respeto, hermanos, ¿vale? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una ¿qué? Y con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, este ángel. No habla precisamente de un libro normal, sino le dice un librito. Y puso él, dice acá, su pie derecho sobre el mar. ¿Y el izquierdo dónde lo puso? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Dónde puso el pie izquierdo el ángel? ¿Qué tenía en la mano el angelito? Perdón, el ángel fuerte, un librito. Ajá, muy bien. ¿Qué tenía en la cabeza el ángel? ¿Qué tenía en la cabeza? Un arco iris. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Qué significa el arco iris? La señal, no el pacto en sí mismo, sino más bien la señal de ese pacto. Para ser más específicos, es la señal del pacto que Dios hizo ¿con quién? Con don Noé. ¿Los niños están entendiendo? ¿Y cuál era la promesa de ese pacto? ¿Santi se la sabe o Eli? ¿Cuál era la promesa que Dios había pactado cuando salió el arco iris? Exacto, que nunca más iba a destruir la tierra a través de agua, porque ya la había destruido una vez con agua. Entonces, el ángel fuerte que tiene el librito tiene un arco iris en la cabeza. Yo no sé, no puedo saber exactamente para qué lo tiene, pero yo sí, a mí me da la sensación de que un ángel que tiene un arco iris en la cabeza es porque está recordando, es como una manera de Dios recordar que no va a destruir con agua la tierra. El arco iris es la señal que recuerda el pacto, para que Dios no se le olvide ni a nadie se le olvide. Es para recordar, para dar testimonio, dar cuenta de un pacto, de una promesa que Dios hizo levantando su mano y jurando. Entonces, como diciendo en este momento, el ángel no viene a destruir la tierra con agua. Tal vez viene Dios a destruir la tierra de otra manera, pero no lo va a hacer con agua en ese instante. Entonces dice ahí que clama a gran voz el ángel, de hecho. Eso lo dice en el verso 3. Y dice que clama como un rugido de león. Y cuando hubo clamado a gran voz, o sea, como que hubiera gritado, después de que termina de gritar o clamar a gran voz, dice que sonaron 7 truenos. O más bien que 7 truenos emitieron sus voces. ¿Cierto? Santi, ¿cómo suena un trueno? ¿Duro o pasito? ¿Suena duro o pasito? ¿Se ha escuchado un trueno? ¿Qué llega primero, el trueno o el relámpago? Muy bien, está atento, muy bien. El relámpago llega primero, después llega el trueno. Bien, entonces dice que después de esto, que esos truenos sonaron, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las vayas a escribir por nada del mundo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y los que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esa palabra es súper importante, porque yo creo que esa palabra tiene una profundidad aquí muy, muy importante. Él está jurando y está diciendo, el tiempo no sería más. Es porque hay un tiempo que está corriendo, hay un tiempo que está contando, y ese tiempo está jurando el ángel, dice, ese tiempo ahora sí se va a agotar y ya no va a ser más, no va a seguir. Yo me siento, ¿están golpeando, cierto? Sí, están golpeando, sí. Y bueno, ¿qué significa esto del tiempo? Voy a hacer un paralelo, voy a parar ahí un momento y voy a omitir los textos bíblicos un poquito, me los voy a saltar y voy a contarles una breve historia. Vengo a contarles una pequeña historia. No triste, pero sí una breve historia. Resulta que antiguamente hubo un profeta cuyo nombre empezaba por Da y terminaba por Niel. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Exacto. Entonces el profeta Daniel tenía había vivido una experiencia muy importante con el Señor. Y este profeta, Dios le habla algo que fue como una de las profecías más importantes en toda la historia del Antiguo Testamento, tal vez una de las profecías más importantes,
porque es de esas profecías que, mejor dicho, fueron determinantes en los tiempos de la antigüedad y hoy en día. En ese libro de Daniel, en los capítulos 7 y en los últimos capítulos también, se habla de un tema que se llama la profecía de las 70 semanas. Buenas noches. Así decía el profesor del colegio cuando uno llegaba. Buenas noches, bienvenidos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les va? Hola Jason, ¿qué más? Jason también lo estuve esperando a las 5, pero bueno, Jason un poco bueno. Y entonces llega antes de que sigamos con Apocalipsis, porque este ángel jura que dice, el tiempo no será más. Y voy a hablar un poquitico, no quiero entrar en profundidad porque no debo hoy, y no puedo, no me alcanza el tiempo. Permítame por unos minutos resumir la profecía que Dios le habló a Daniel. Daniel se acerca al Señor y el profeta Daniel estaba muy preocupado. Espera un momento, ya me cansé de estar sentado, no puedo estar, no puedo. Entonces el profeta, ¿yo por qué no le puse silencio a ese celular? Bueno, pues que suene. No, mejor que no suene, ¿cierto? Bueno, pongámosle silencio a ese aparato. Entonces él puso en silencio su celular. Chistoso, que es una persona que debería estar acá avisando que no va a venir, pero avisa a las 7:27 de la noche, para lo cual no voy a decir el nombre de la persona para no ponerle en vergüenza en esta grabación, pero qué chistoso que avisa que no va a venir a las 7:27. Bueno, está bien, no hay problema, aunque es más chévere que hubiera avisado antes, con ese celular no me interrumpe la reunión. Entonces el profeta Daniel se acerca al Señor. Ay, está molestando. Y la verdad, la única razón por la que tengo un micrófono hoy es para que quede bien grabado esto, para que se oiga bonito cuando lo escuchen los que deseen Daniel escuchar esto después más adelante. El profeta Daniel se encuentra con el Señor y el Señor le dice, Danielito, buenas noches, mucho gusto. Bueno, no se lo dice así, te voy a contar. Daniel le pregunta al Señor, Señor, mira, había una profecía anterior a mí, Daniel le dice al Señor. Para poner en contexto, Daniel vivía en los tiempos de la cautividad, que es lo que la Biblia cuenta, que se trata de unos tiempos en los que Dios permitió que el pueblo de Israel saliera a la tierra en donde él estaba. La tierra de Israel fueron llevados, no tanto como secuestrados, pero sí exiliados fuera de la tierra de donde ellos habían habitado, la tierra que Dios les había entregado a ellos. Fueron de alguna manera castigados de parte de Dios por medio de este tirano que se llamaba Nabucodonosor. Entonces este señor Nabucodonosor castiga al pueblo de Israel, o más bien Dios a través de él, y se cumple un número de años. De hecho, Dios había hablado a través del profeta Isaías que era un número de años específico que correspondía a una cantidad exacta de años en las que ellos habían dejado de hacer una costumbre muy importante en la tierra de Israel. La tierra de Israel necesitaba que cada 7 años tenían que dejarla descansar. Toda actividad agrícola o pecuaria tenía que cesar durante un año, cada 7 más o menos, a lo que hoy en día tal vez le llaman el año sabático. Que quede constancia en la grabación, ¿no? Ahí se alcanza a ver. Y entonces esos años sabáticos ellos se los habían saltado, siguieron trabajando y Dios había ordenado que el 7º año vivieran con un ahorrito que tenían que ir acumulando durante otros 6. Entonces, ¿qué pasa con la tierra de Israel? La tierra de Israel se va desgastando y va cayendo maldición por causa de la desobediencia. De la misma manera que nosotros que estamos hechos de polvo de la tierra, también Dios nos ordena descansar uno de cada 7, o sea, por cada 6 descansar uno, o al menos en los días de la semana Dios dijo que el primer día de la semana era un día de descanso, si mal no estoy. Entonces el Señor asimismo les dijo, por el número de años, eso es sabiduría de Dios, por el número de años, si hay un año de descanso, tienen que haber 6 de trabajo y luego un año de descanso, luego 6 de trabajo. Pero Dios no solamente con eso, a ver, se había quedado la Blanquita, buenas noches, sino que también les dijo, además de eso, cada 7 años van a ser como cada semana de 7 años, o sea, cada 7 años multiplicados por 7, cada 7 ciclos de 7 años, lo cual sería 7 semanas de años, si me permiten la terminología para que se entienda. Una semana de años vendrían siendo 7 añitos, había que descansar uno, pero cada 49 años venía un año más especial, que era el año número 50, que se le llamaba el jubileo.
Entonces ese año era un año extra de descanso, en el que además Dios daba la orden de repartir nuevamente la tierra, hacer lo que hoy en día llamarían una reforma agraria, una reforma agrícola, una reforma en donde había que repartir nuevamente la tierra de manera equitativa. Si alguien se había apoderado de toda la tierra y había puesto una finca que se llamara el ubérrimo, que abarcara todo Israel, el ubérrimo tenían otra vez que venderlo, pasar o partirlo en parcelas nuevamente y repartir según la distribución que Dios había ordenado al pueblo de Israel en cuanto a la ocupación de la tierra para que la trabajaran nuevamente. Entonces decía incluso que si la gente tenía deudas y cosas, en ese año las deudas eran perdonadas. Es una ley que hoy en día suena extraña, pero tiene mucho de sabiduría de Dios, mucho de sabiduría de Dios. Cada 50 años la gente se iba preparando para no prestar plata, porque ya sabían que en el año, sí, desde el 49 se perdonaban las deudas. Y bueno, Dios daba orden, decía a la gente: no sean conchudos. Al pueblo no se los decía así, sino paguen sus deudas de todas maneras a pesar del jubileo. Y bueno, ¿qué había hecho el pueblo de Israel? ¿En qué habían desobedecido? En muchas cosas, pero en una que habían desobedecido era en no habían observado esa costumbre, y el número de años que llevaban acumulados era exactamente el número de años que tenían que pasar cautivos en la tierra de Babilonia, para que Dios así permitiera que la tierra de Israel, el terreno, descansara de alguna manera. Y si bien eso es un principio espiritual, o un principio, digamos, de la agricultura, también es un principio espiritual, que Dios permite a veces que las personas se vayan y pasen una temporada larga de aflicción por no haberle obedecido la orden de Él de que descansaran cuando se ordenaba que descansaran. Entonces Dios les dijo a ellos: no, ustedes por no haber descansado cuando yo les mandé que descansaran, para Dios el descanso es súper importante, es tan importante como el trabajo. Es importantísimo, tanto que Él dijo: el día de descanso me lo van a santificar. Es como queriendo decir, eso es algo sagrado y santo. Entonces Dios les dijo: ese día me lo respetan. Ellos no respetaron el año de descanso, los años de descanso, y se fueron acumulando, y Dios se los cobró de esa manera. Ahí en ese contexto, ¡prum!, aparece Daniel, allá en ese exilio, y él ve las profecías de Isaías, las lee, y se interesa mucho por el tema, porque ellos no estaban contentos, estaban afligidos. De esa canción que dice: en el río de Babilonia, ta, na, na, na. Eso era, esa canción habla o tiene que ver de eso. Y entonces llegan estos hombres y se encuentran allá. Daniel lee la profecía y dice: uy, ya pronto, parece que pronto se van a cumplir ese número de años. No recuerdo cuántos eran, tal vez 49 o algo así, o 400 algo. Eso, 70, por eso digo, ya se les iba a cumplir los años que ellos necesitaban. Entonces Daniel va a la presencia de Jehová y él ora y clama al Señor y le dice: Señor, ya se acerca el tiempo, yo te pido por favor que tú me muestres si ya vamos a salir de acá, porque mira ya cuántos años llevamos y nada que salimos. Dime, háblame, Señor, por favor, le dice Daniel. Entonces por fin viene un ángel. Dice que Daniel se arrodilló y oró, y que después vio un ángel, y le dice el ángel a Daniel: en el momento en que empezaste a orar, fue dada la orden, le dice el ángel a Daniel. Fue dada una orden, y el ángel llega, después de atravesar un tiempo, llega como si hubiera tenido que atravesar el segundos cielos, así. Algunos especulamos que tuvo que haber pasado por los segundos cielos, en donde habitan los demonios y los ángeles caídos, y enfrentarse a ellos, porque Daniel se pone a orar y dice, y al rato después llega el ángel y le dice: cuando empezaste a orar, Dios dio la orden de que yo viniera. Y la orden que Dios había dado empieza diciendo en la profecía de las 70 semanas, que está en Daniel, tal vez capítulo 7, capítulo 9, y al final también cuando dice Daniel en los últimos capítulos: señales antes del fin. Todo eso está ahí narrado. Yo se lo estoy solamente resumiendo hoy, porque hoy no es el objeto de estudio esa profecía, pero el ángel le dice: bueno, Daniel, pon atención, Dios dio la orden de que ustedes volvieran. Dios la dio. Van a pasar tantos años entre el momento en que la orden fue emitida hasta el momento en que termine de reconstruir el templo de Jerusalén. Van a pasar tantos años. No me sé el número de memoria y no es relevante tampoco. Y saben, después el ángel le dice a Daniel: anote. Luego, después, obviamente no lo dice en años, a veces da la cifra en años, a veces da la cifra en días, y da un número de días grandísimos. Luego dice que después, o lo da en semanas, le dice tantas semanas, pero resulta que esas semanas no son semanas literales de días, sino que son semanas de años. Entonces cuando dice, por ejemplo, 3 semanas, realmente son 21 años. Sí, me explico, ¿no? Entonces el ángel le dice a Daniel: van a pasar tantas semanas.
Luego de esas semanas, cuando se haya reconstruido el templo, van a pasar tantas otras semanas hasta el Mesías Rey. Y en sumatoria, todas esas, desde el momento en que se da la orden hasta el momento en que se reconstruye el templo, y el momento en que se reconstruye el templo hasta el momento en el que habla el ángel a Daniel y le dice el Mesías Rey, da más o menos 489 semanas. Espera haber hecho, no, perdóname, 490 años, gracias, disculpe, 490 años, o lo que es lo mismo, 69 semanas de años. Espero que no se enreden mucho con las matemáticas, ¿vale? No es necesario entenderlas, pero el ángel le dice 69 semanas, pero cuando uno coge calculadora, pues dan 483 años. 483. Ahora, hasta ese punto, ahí la profecía no termina. Esa profecía del ángel que el ángel le da a Daniel ahí no termina. Pero quiero contarles algo. Yo iba estudiando esto hace varias semanas. Yo no lo había estudiado nunca. Una vez escuché al pastor Toñito, pero fue en YouTube, hablar de esta profecía. Él la desglosó, creo que como en 5 sermones, cada uno como de 2 horas y media. Y es una profecía muy profunda y muy interesante, debe estar en YouTube. Hay muchos varones y profetas de Dios que enseñan la profecía de las 70 semanas con lujo de detalles, tenía hasta dibujos gráficos, todo el cuento. Porque lo interesante de esa profecía que le dijo el ángel a Daniel es que el ángel se lo habló a Daniel muchísimos años antes de Jesús, alrededor de 500 años antes de Cristo. Pero el ángel se la habla a Daniel. Hay pruebas de que ese libro fue escrito mucho antes de Cristo, las hay, existen todavía. ¿Y sabe qué es lo curioso, hermanos? ¿Sabe qué es lo interesante de eso? No lo ha hecho ningún otro libro. Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha hecho eso. Que pronosticó la caída de Babilonia. Dios le dijo a Daniel la fecha en que iba a caer Babilonia y Babilonia cayó. En la fecha que aproximadamente en la que Dios le habló a Daniel. Luego uno busca en Google y uno busca la fecha en la que el pueblo de Israel regresó a su tierra y fue reconstruido el templo, y uno mira consulta los libros de historia cuando pasó y coincide con una precisión casi que milimétrica con la profecía que Dios le había dado a Daniel, el número de años que tenían que pasar. Luego uno lee en la historia cuándo fue que vino este señor Nehemías y construyó el templo. Ahí tal cual da. Con exactitud súper precisa. Nadie en la historia de la humanidad ha podido decir que en un libro, en otro libro diferente al de la Biblia, haya ocurrido hechos históricos con semejante precisión. Una de las profecías más impresionantes que tiene la Biblia, cuando uno se sienta con cuidado a mirar la historia, a leer historia. Y eso no se pudo corroborar sino hasta hace pocos siglos, cuando la humanidad empezó a utilizar el método científico para analizar los eventos arqueológicos y a reunir la información. Todo estaba ahí, todo había ocurrido tal como Dios se lo dijo a Daniel. Ni Nostradamus lo ha hecho, ni siquiera Nostradamus, ni ningún otro, nadie, ni Mandrake, ninguno de esos. Pero como si no fuera poco, Dios le dice a Daniel que el Mesías Rey, cuando apareciera, iban a hacer falta solamente 7 años para que se cumpliera esa profecía que le dijo Dios a Daniel. Faltaban solo 7, o sea que cuando apareciera Jesús, el mundo se acababa a los 7 años de la aparición del Mesías Rey. Y curiosamente, en ese libro decía que a los 3 años y medio después de la aparición del Mesías, el Mesías iba a ser asesinado. Todos sabemos qué pasó con Jesús, ¿sí o no? ¿Todos sabemos o no? Más corroborado por la historia. Y una de las cosas más lindas que averigué hace un par de años es que Jesús una vez se sentó a hablar con los fariseos, que le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿usted qué señal nos da de que usted es Dios? Y Jesús le dijo: ustedes, fariseos incrédulos, les voy a dar la señal del profeta Jonás. ¿Qué es la siguiente? Yo se las cuento. Bueno, yo sé que algunos ya están haciendo así. Ya me la sé. La señal del profeta Jonás es que Jonás, así como estuvo 3 días metido en el vientre de un gran pez, así Jesús iba a estar 3 días en el centro de la tierra. Y así fue. Estuvo enterrado en una cueva su cuerpo
Seguramente su parte espiritual estuvo abajo, o seguramente, muy seguramente, porque así lo afirman los salmos. Y saben una cosa, hay pruebas científicas, veraces, verídicas, científicas, o sea, a través del método científico se pudo llegar, no especulativamente como de pronto la teoría de la evolución. Yo no soy de los que tengo argumentos para contradecirla, yo no contradigo la teoría de la evolución porque no tengo cómo hacerlo, no he estudiado biología ni esas cosas, sí, yo no sé si el hombre, cómo es que ese proceso de que unas personas antes tenían muelas cordales y ahora nacen sin cordales, yo no sé cómo es esa cosa, cómo funciona, ahora la gente nace sin cordales, pero lo que sí sé es de lo poco que he podido documentar, o sea, de lo que la humanidad ha podido acumular en medio de su conocimiento, es que existen pruebas certeras y verídicas de que Jesús no solamente murió, sino existen pruebas certeras y verídicas de que Jesús resucitó. Existió la manera de probarlo. Y esa prueba se hizo varias veces hace varios años para acá. Y la prueba se recogieron a través del método científico y a través de muchos testimonios, utilizando muchos testimonios que fueron escritos desde diferentes perspectivas desde los tiempos bíblicos. Y se logró concluir de manera determinante que en todos estos textos, los puntos en donde estos textos convergían, ¿cómo se dice? Entonces estos versos sí, tienen, en esos puntos en donde encontraron, era donde era imposible que ello hubiera sucedido si fuera mentira. Se encontraron argumentos suficientes para aceptar esa hipótesis como una verdad de que Jesús resucitó por medio de los testimonios de aquellos que hablaron y lo vieron y lo presenciaron. No había forma de que fuera una conspiración debido a las técnicas que se usan en el siglo XX y en el siglo XXI para entrevistar gente cuando se quiere averiguar quién está diciendo una mentira. Así lo encontraron. Es impresionante. Si alguien tiene curiosidad de cómo saberlo algún día o alguien que esté escuchando esta grabación, el libro se llama El caso de Cristo y era un ateo que intentó buscar las pruebas de que Jesús no era Dios y le hicieron la película. El Señor de hecho aún vive y ahora es pastor. Porque el hombre nunca se encontró con Dios, sino fue a través del método científico. Se encontró con Jesús. Y luego lo aceptó y se bautizó el hombre. Después de darse cuenta que todo lo que dice la Biblia es verdad. No hay mentira en ella. Lo que pasa es que los seres humanos hemos tenido problemas para interpretarla, para saber cómo entenderla y cómo aplicarla. Pero lo que dice ahí es totalmente cierto. Y lo que a mí me parece sobrecogedor y me parece un tanto, genera en mí temor de Dios, es saber que todo lo que dice ahí es verdad, porque todo lo que estaba escrito siglos atrás se cumplió, se fue cumpliendo con una precisión que para mí da miedo. Cuando el ángel le habla a Daniel, entonces para volver ahorita a Apocalipsis, le dice a Daniel, Danielito, bueno, el Mesías príncipe va a durar, de esta profecía, porque todavía no he contado qué pasa al final de esa profecía, de las 70 semanas, en la semana 69, la primera mitad de esa semana, que son 3 años y medio, Jesús va a hablar a muchos. Bueno, decía Jesús, decía el Mesías príncipe, va a hablar con muchos y va a confirmar el pacto con muchos. Y luego lo van a matar. Y luego los siguientes 3 años y medio viene la abominación desoladora. Y cuando Jesús citó estos textos en Mateo capítulo 24 tal vez, Jesús dijo, el que lea entienda. Y la abominación desoladora tenía que ver con una blasfemia que va a tener lugar, y de ello habla el Apocalipsis capítulos más adelante, va a tener lugar en Jerusalén, propiamente en el templo que se va a volver a construir algún día. Porque así lo afirma la Biblia que va a ocurrir. Que Jerusalén va a pasar a ser parte otra vez de Israel por completo. Y que esa ciudad, en un lugar en donde estaba el templo, que hoy en día solamente queda un muro, van a volver a reconstruir por completo el templo, y en ese lugar el anticristo va a tomar y se va a colocar y se va a proclamar a sí mismo como Dios, y se va a hacer en el lugar santísimo y lo va a profanar. Jesús le llamó a eso la abominación desoladora, igual como lo llamó el ángel, se lo dijo a Daniel. Eso iba a ocurrir en esa profecía justo cuando llegara el Mesías y muriera. Y luego me narraba que venían 3 años y medio finales, en los cuales lo dice en número de días. Yo la verdad no sé cuánto es 360 por 3.5, pero ahí da la calculadora el número de días que decía la Biblia. Y llega el fin y se acaba todo. Todo se acaba por completo. Viene el Señor Jesucristo y acaba con toda la humanidad.
Ahora la pregunta es, ¿y sucedió? ¿Sucedió en el año 33 después de Cristo? No pasó. Hay algo que a mí me parece muy curioso y es que según la profecía de Daniel, Jesús cuando murió tenía 33 años y medio. No tenía 33. Cuando yo cumplí los 33, la de Cristo, ¿qué cuento? ¿Dónde lo sacan? 33 y medio tenía él cuando lo crucificaron para la Pascua, lo cual me da a entender que él tuvo que haber nacido 33 años y medio antes, no para una Pascua ni para un diciembre, sino más bien como para un septiembre, octubre, porque la Pascua es tal vez la primera o la segunda luna llena de un año, y eso sí lo afirma la Biblia. Ahora, volviendo al tema, cuando Daniel se entera de esto, Daniel se preocupa mucho y hasta llora y el Señor le dice, tranquilo Daniel, esto no es para tu tiempo, sella estas palabras para cuando venga el tiempo del fin, porque solo los entendidos la entenderán. Y todo lo que fue hablando se fue cumpliendo hasta Jesús. Pero algo curioso, después de Jesús no sucedió lo que se supone que tenía que pasar 3 años y medio después de la muerte del Mesías. No sucedió. Y la razón es esta, porque cuando él murió en el templo, el velo que separaba la presencia de Dios del lugar santo dice que se rasgó de arriba abajo en dos. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han leído? Estamos hablando de eventos futuros, pero toca hablar de eventos pasados. Cuando el velo se rasga y Jesús se entrega al Espíritu y muere y baja a los lugares más profundos de la tierra, como diría la Biblia, y luego vuelve, él le dice entonces a sus discípulos, viene un tiempo en el que ustedes ya no me necesitarán a mí, antes les conviene que yo me vaya porque vendrá otro consolador. Y la rasgadura del velo significa que ahora ya no necesitábamos de ningún otro sacrificio para llegar al Padre, ya no de animales, sino que Jesús se había entregado a sí mismo su cuerpo para que nosotros pudiéramos entrar adelante de la presencia del Padre y no morir en el intento, no caer consumidos ni caer calcinados por la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo evita que la presencia de Dios nos mate, porque la furia de Él fue descargada sobre Jesús. Entonces cuando el velo se rompe es como una señal de que el tiempo se detiene. El tiempo en ese momento del reloj de las profecías bíblicas se detiene por completo y empieza un tiempo que muchos estudiosos de la Biblia le llaman la gracia. ¿Y qué es un periodo de gracia? Un tiempo en como que te dan extra. ¿Y cuánto llevamos de tiempo extra? Pues muchos equivocadamente dicen que llevamos 2019 años, pero eso es falso porque eso es no saber hacer cuentas. Faltar es un insulto a las matemáticas, maltratarlas. Llevamos aproximadamente 1987 años de gracia, porque la gracia no vino con el nacimiento de Jesús, que muchos están celebrando ahorita a esta misma hora, diciendo, ay cordero manso, ya la oveja arisca. Ven a nuestras almas, ven. No, ahí no vino la gracia no se derramó sobre la tierra cuando Jesús nació, sino cuando Él se entregó como sacrificio. Ese fue el día, cuando vino la gracia sobre la iglesia, el verdadero don de Dios que Jesús venía a entregarnos. Se llamó 1987 años de gracia. Ahora, el asunto es que en el año 2033 se cumplirán 2000. Yo no sé qué va a pasar ese año, yo no estoy diciendo que ese año va a pasar algo, porque ni la hora ni el día nadie lo sabe, igual no voy a especular ahí. La cuestión es esta, que entonces Daniel, enterado de estas cosas, muere sin haber visto el cumplimiento de estas profecías y no las dejó escritas. Y muchos años después de la muerte de Jesús, llega Juan y se encuentra con el ángel, y Juan muy seguramente, estoy seguro, entendía que estábamos ahora en el periodo de gracia, que no sabía en qué momento el reloj de la gracia volvía otra vez a hacer que el reloj profético volviera a correr. En cualquier momento, la gracia era algo que estaba deteniendo el segundero de un reloj y estaba sosteniéndolo para que no corriera los últimos 3 años y medio. Y en eso llevamos como aproximadamente 1987 años. La gracia, la dispensación, el Espíritu de Dios se derrama sobre la tierra, sobre toda carne, como hablaba la profecía. Entonces ahora, en medio de esta explicación, yo sé que los más chiquitos de pronto ya se empezaron a dispersar con esa explicación tan larga, pero imagínense ustedes que después de esta explicación aparece un ángel en el cielo, en medio de las trompetas, sonando, a punto de sonar la última, pone un pie en la tierra y el otro pie lo pone ¿en dónde? En el mar, y clama a gran voz con un librito en la mano y dice, levanta la mano y dice, juro por los cielos, por todo, y jura el ángel, y dice que el tiempo no será más.
¿Ahora sí se entiende eso? ¿O no se entiende? No, o sea que no falta ya casi nada. Entonces, terminando esta parte, volvamos aquí al texto bíblico para que se entienda mejor esta partecita. Ay, porque se me cerró este cosito. Apocalipsis capítulo ¿qué? 10. Bien. Y voy a volver a leer el versículo 6. Y juró el ángel, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra, las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Voy a repetir eso porque yo sé que el perrito está clamando, porque él entiende, no, el perrito no entiende lo que está pasando, pero a mí me suena como, es que es un perrito bien, tiene harto temperamento. Dice así, sí, porque otro día me la arrimé y me miró todo lindo y me batió la cola, y cuando me le acerqué más, bien temperamental. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, verso 7, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Y qué es esto del misterio de Dios? Lo que Dios le había dicho a Daniel en el capítulo 12, versículo 7. Cuando se consume el misterio de Dios significa cuando empieza a terminarse la profecía que quedó pendiente por cumplirse en los tiempos del profeta Daniel, a la que solo le faltaban 3 años y medio para que se acabara el mundo, para el fin del mundo, total. Entonces, cuando el ángel toque la séptima trompeta, y eso también lo afirma tal vez uno de las cartas a los Corintios al final, cuando el ángel toque la séptima trompeta, entendemos los estudiosos de la palabra que ahí terminará la gracia, porque ahí vendrá el arrebatamiento, revela una de las cartas a los Corintios en sus últimos capítulos. Ahora miren esto, sigamos al versículo 8 de Apocalipsis 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Bueno, hasta ahí suena como bonito, interesante, amargo y dulce. Lo que pasa es que quiero aquí hacer un pequeño comentario acerca de esto que el ángel le dice a Juan. El mismo Juan que andaba con Jesús allá, que se recostaba en su regazo cuando estaban en la cena con los apóstoles. Ellos sí se sentaban a la mesa. Lo que yo digo es que no habían, era tal vez sillas en esa época, en una mesa, y se sentaban en el suelo. Pero bueno, algunos especulan que tenían sillas, que no tenían sillas, yo no sé. La cosa es que Juanito, que andaba con Jesús, el más jovencito de esos 12 apóstoles, tal vez el más cara de niño, pero alma de hombre, Juanito que se sentaba con el Señor Jesucristo, ese mismo Juan que le dijo: Señor Jesús, ¿quién es el que va a traicionar? Y Jesús le dijo: Juan, acércate, no le digas a nadie, yo te lo voy a mostrar. Mira, el que meta el pan en el chocolate y haga sopitas, ese es el que me va a traicionar. Sí, así se lo dijo. Entonces era el más íntimo, era el más cercano a Jesús, el que más secretos Jesús le revelaba era Juan. Muchos años después, estando ya Juan anciano, se le aparece un ángel en el cielo, y en medio de esa gran visión que él tiene, que es todo Apocalipsis, porque ustedes no crean que Juan tuvo la visión de Apocalipsis y ya, no. El mismo Juan revela que él tuvo la visión y iba tomando apunte. Él se fue al cielo con una libreta, o de alguna manera, o estaba en visión, fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, pero estaba en visión, anotando. Y entonces se le arrima un ángel, y el ángel le dice: cómete el librito, que en esa antigüedad era como un rollo que se desenrollaba. Y él se lo tenía que comer, y dice que era dulce en la boca y amargo ¿en dónde? En el vientre. ¿A quién más Dios le había dicho esas palabras en la Biblia? Al profeta Ezequiel. Las mismas: cómete el rollo y será amargo. Pero mire, cuando Dios se lo dice a Ezequiel, se lo dice para que él fuera profeta sobre la casa de Israel, le dice Dios a Ezequiel, para que hablara y denunciara las cosas malas que el pueblo de Israel estaba haciendo. Porque si bien Ezequiel había sido un hombre inmundo de labios, aún así, eso no sé si lo dijo Ezequiel o lo dijo Isaías, porque ahora se me revuelven los dos profetas, siendo un hombre inmundo de labios, ha visto sus ojos al Dios viviente.
en aquella visión en donde un ángel le pone un carbón encendido en la boca. Ese era Isaías, ¿cierto? Y Ezequiel también ve cosas y el ángel, y el ángel le da a él un rollo para que se lo coma. Lo mismo igualito a Juan. Y lo que está queriendo decir esto es que Juan es como aquí como similar a Ezequiel, que hablaba cosas duras, profetizaba cosas duras. Es como si de alguna manera Dios estuviera queriendo decir aquí que ahora Juan, no el Bautista, sino este Juan, el apóstol, es como un nuevo profeta ahora para los últimos tiempos. Que ese libro que estamos leyendo es un libro como que resume las profecías de los antiguos profetas de la antigüedad, porque así como los antiguos se comieron unos un rollo, aquí Juan se lo estaba comiendo también. Entonces presta atención a lo que sigue acá a continuación. Después de que dice que se lo coma, entonces en el verso 10, pues él toma el librito de la mano del ángel y se lo come, y efectivamente era dulce en la boca como la miel, pero después de comérselo se le amarga en el vientre. Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3 lo menciona. Y el ángel le dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, lenguas y reyes. Y lo que está queriendo decir es que las profecías de Apocalipsis confirman las profecías del Antiguo Testamento y van sobre muchas naciones. Van a hablar o están hablando acerca de nosotros y de estos tiempos. Acompáñenme en el capítulo 11 brevemente para dar finalización a nuestra lectura bíblica de esta noche, ¿vale? El capítulo 11, vamos a leerlo. Fíjense que hay dos títulos en el capítulo 11. Uno que dice, primer título que dice, y el segundo título, la séptima trompeta. Fíjate que a la postrer trompeta es en donde vendrá el arrebatamiento, menciona la Biblia. Estoy casi seguro que es en Corintios, pero se me olvidó. En el último capítulo de alguna de las cartas del apóstol Pablo, tal vez es Corintios, donde dice la postrer trompeta, o donde dice, he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. ¿En dónde está teleprompter? ¿Me ayudan con eso? 1 Corintios 15, sí está en Corintios, efectivamente. Bueno, entonces vamos a pasar acá a dar lectura a Apocalipsis 11, ¿vale? Acompáñenme, por favor. Verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Porque el ángel le pide a Juan que mida el templo de Dios con una caña. Es como, yo diría, como tener un metro. ¿Por qué le pide eso? ¿Ya habría pasado en la Biblia? Sí, al profeta Ezequiel. Dios alguna vez le mostró a Ezequiel el templo de Dios que está en el cielo y le dijo, Ezequiel, mídalo, tome medidas, descríbalo, deje escrito cómo es que es el templo en el cielo, cómo es que, porque todos los templos que habían sido previamente hechos en la tierra eran una imitación o eran un reflejo de cómo es el templo que hay en el cielo. En el cielo también hay un templo, y lo que eso significa es que en el cielo también hay adoración, y en el cielo también existe un culto a Dios, tal como existe o como por lo menos lo hacemos nosotros aquí en la tierra, como la Biblia lo manda que se haga aquí en la tierra por parte del pueblo de Dios. En el cielo también hay un culto, y eso es lo que nos habla de que el coja y mida un templo allá arriba en el cielo, que había visto también el mismo profeta Ezequiel. Y dice que también mide el altar y a los que adoran en él. Pero en el verso 2 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Pasó a hablar de medir un templo y ahora le dice, pero el patio que está afuera no lo mida, porque ese le ha sido dado a los gentiles, dice ahí. Entonces aquí queda uno como que, ¿cómo así? ¿Qué pasó con los gentiles? ¿A qué momento qué pasó? Y dice lo siguiente, ellos hollarán la ciudad santa. Ustedes verán que en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 24 se habla de esta profecía también, que lo que está queriendo decir es que en algún momento Jerusalén iba a ser pisoteada por personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Eso es lo que significa aquello de que los gentiles hollarán la ciudad santa, que hollar es pasar por encima de o pisotear. Efectivamente 300 aproximadamente, un poco de, no estoy menos de 300 años después de Cristo, exacto, el pueblo de Israel fue básicamente echado fuera de Jerusalén y de Israel, y empezó ese dicho que duró muchos años, el que rezaba, esta persona anda como judío errante.
errando por toda la tierra porque no tenían patria propia. Y fueron echados, efectivamente, profecía que se cumplió. Fueron echados de ahí y eso duró hasta los años 40, tan así que fueron a habitar otros pueblos, los pueblos persas, y muchos otros años después. Que por eso es que en la Edad Media se habla de las famosísimas cruzadas, para los que no lo sabían, para los que ya han estudiado un poquito de historia ya sabrán que había unas cruzadas que consistieron en que algunos llamados cristianos se armaron a ver si encontraban el Santo Grial, que era supuestamente la copita en la que Jesús había tomado la última cena, y se fueron en caballos armados a sacar a todos los musulmanes de Israel o de la tierra que después se llamó Palestina, a ver si encontraban algún vestigio de ese Santo Grial, y armaron guerras, y fueron guerras, y evidentemente volvían y las perdieron porque no lograron sacarlos de allá permanentemente a los otros pueblos que fueron a habitar en esas tierras. Y eso continuó siendo así por muchos siglos, hasta bien entrado el siglo XX, cuando por fin llegan las Naciones Unidas y empezamos a hablar de la historia actual, y las Naciones Unidas se sientan, arman un consejo y dicen: levante la mano el que vote a favor de que Israel reciba esa porción de tierra que está allá. Y el presidente de Colombia, el chato querido de esa época, que no me sé el nombre, levanta la mano y dice: yo voto en contra de Israel. ¡Pah! Póngale cuál fue el voto de los Estados Unidos. A favor, hasta el día de hoy ha sido a favor de Israel. Y el pueblo de Israel finalmente suman los votos y dicen: gana el sí, Israel se va para esa región. Esa región, después de las dos guerras mundiales, había caído en manos de los ganadores y de los colonos que habían un par de siglos atrás, a través de la revolución industrial, tomado dominio de África, Asia y toda esa región. Entonces, que son los ingleses, los españoles, algo los holandeses, un poco de franceses, eran básicamente los dueños del mundo. Entonces, en un momento, entonces los ingleses dicen: pues aquí tenemos un poco de tierras, vamos a repartir las tierras. Inglaterra tenía mucha tierra. ¿Sí? No es coincidencia que en regiones de África se hable inglés y en otras francés. No a Francia, a África y los negritos allá, y uno piensa que van a hablar jungo, ¿no? Puro le François. Sí, puro François. Y a otras partes de África, y uno va y vamos tío, ¿qué queréis? Y uno, ¿por qué está hablando en español? Porque los españoles también habían colonizado. Pues los ingleses tenían muchas tierras, no es más sino que usted vaya aquí al ladito de Venezuela y se pare en alguna de las Guyanas y verá que allá le hablan en idiomas que son extraños. O visite las islas del Caribe y les van a hablar en holandés. O nomás pase aquí el charco un poquito a San Andrés y le van a hablar a algunos nativos. No, así no, perdón, le van a hablar English. Y dice: pero ¿cómo carambas? Sí, llega gente en San Andrés a estudiar aquí a Bogotá y hablan. ¿Por qué? Los ingleses tenían toda esa tierra, entonces dicen: tranquilos, les vamos a dar ese pedacito que ustedes quieren, tómelo. Y empezó el derramamiento de sangre, porque los israelitas, ¿qué dicen? Vamos a tomar nuestra tierra. Y los que vivían antes ahí, pues sí, pero no, sí, no, tal vez, quién sabe, no sabemos, sí, y empezó la disputa hasta el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia y qué dijo Jesús acerca de esa disputa? ¿Que quién iba a quedarse con Jerusalén? ¿Los israelitas o los palestinos? Exacto, los israelitas. O sea que cuando esa Jerusalén entera quede en manos del pueblo de Israel, usted, hermano, y yo, hermano, tenemos que estar pendientes de qué es lo que dice la Biblia acerca de eso, porque ellos están esperando a ver en qué momento les toca esa tierra, ese pedacito de tierra, para ellos construir su templo otra vez. Porque ahí lo que hay es una mezquita. No sé si han visto fotos de cómo es Israel, una cúpula dorada. Es un judío. Ah, sí. Yo también lo he visto mucho, sobre todo los domingos después de los cultos, cuando llego cansado a la casa y pongo History Channel y me quedo dormido viendo eso. Sí, sí, también lo escuché la noticia ahí. Sí, yo a veces pongo History. Ay, pero hermano, lo hago solamente volumen bajito y solamente cosas de la Biblia. Pero a veces abro el ojo y estar en esas alienígenas ancestrales, entonces apago. Cambio. y bueno, hermanos, y entonces resulta lo siguiente. Volvemos al tiempo de Apocalipsis. El reloj profético está a punto de volver a correr. Y entonces el título dice: los dos testigos. Y dice que los gentiles hollarán la ciudad santa. Y luego durante 42 meses, dice acá: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Si alguien tiene una calculadora y por favor me hace el favor y me divide 1260 por 360, ¿cuánto da?
1260, ¿me puede hacer el favor de dividirlo por 360? Da 3 años y medio, ¿cierto? 3 años y medio. Entonces lo que estamos viendo, evidenciando acá en esta profecía, es que va a haber como 3 años y medio en los cuales la ciudad santa va a ser hollada por gentiles en estos tiempos postreros seguramente también, y que va a ser controlada por gentiles, y muchos presumimos que va a ser durante el gobierno del anticristo, o la primera parte, porque el gobierno del anticristo va a estar subdividido en 2 etapas. La primera, donde es un oso bueno, y un oso yogi, y en la segunda donde es un oso malo. Sí, y cuando hablo del oso estoy hablando del libro de Daniel, es donde se habla del oso ese. Entonces, aquí los 2 testigos van a profetizar vestidos de silicio, y estos son los 2 olivos, dice acá, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, cosas que están en el profeta Zacarías capítulo 4 y capítulo 11. Verso 5, si alguno quiere dañarlos, aquí empieza lo chévere, aquí es donde la historia bíblica se vuelve historia de la humanidad y converge con la historia actual, de la actualidad, y empiezan a aparecer ahora, a converger con Hollywood un poco. Sí, porque lo que sale en Hollywood, eso de los superhéroes, hermanos, es solamente, como diría otra película hollywoodense, una exageración de la realidad espiritual. O sea, todas las fantasías, las mitologías que actualmente quizás estamos viendo en el cine, así como un siglo y medio atrás eran cuestiones de elfos y de seres fantásticos y hadas. Ese tipo de cosas son simplemente una tergiversación o una exageración de la realidad espiritual, del mundo espiritual. Y se los digo porque estos 2 seres aquí les da unas propiedades muy al estilo de Iron Man. No, ni siquiera Iron Man, los vuelve como superhéroes, como una especie de Superman o algo así. Léalo y verá. Dice que si alguno quiere hacerles daño a ellos, de la boca de ellos, ¿qué cosa sale? ¿Qué sale de la boca de ellos? Eso ni siquiera los dragones. ¿Sí me entienden o no? O sea, usted se puede imaginar que usted está viendo un día las noticias y sale última noticia. Aparecieron 2 tipos con poderes en la región de Europa y destruyeron la catedral de Notre Dame escupiendo fuego por su boca. La humanidad está consternada, transmitiendo en vivo desde la catedral de Notre Dame. ¿Se imaginan eso? Y luego el Vaticano, no, última hora, los 2 seres con poderes, los 2 seres esos extraños, escupieron fuego en la boca cuando los intentaron atacar los ejércitos de Europa e Italia, y acabaron con el Vaticano a punta de escupir fuego con la boca. ¿Te imaginas una noticia así? Transmitiendo en vivo Ricardo Jorge, sí, aquí en el lugar de los hechos. O sea, eso tiene que ser una cosa espantosa. Todo lo que decía Hollywood resultó ser verdad. 2 seres terribles. Oh, ahora muchos dirán, ¿dónde está Goku? Los testigos de Goku estarán diciendo, ¿dónde vendrá Goku a salvar el mundo? Sí, ahora yo les quiero contar una cosa. La secta de los testigos de Goku no es una religión, es una burla. Realmente son ateos que se están burlando de los cristianos y en particular de los testigos de Jehová. Pero claro, muchos dirán, ay, aparecieron los 2 androides. No, nada de eso. Son los 2 seres que la Biblia dice que son los 2 testigos. ¿Y ahora qué más tienen estos seres? Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Eso lo dice al final del verso 8. O sea, ¿qué otra cosa tienen los 2 testigos? Les van a tirar bala, ¿y qué va a pasar con la bala? ¿No? ¿Eso ibas a decir? Sí, dale. Bueno, para mí sí, pero muchos estudios de la Biblia ya especulan a partir de lo que vamos a leer a continuación quiénes son. Yo te voy a decir lo que ellos especulan, muchos estudios de la Biblia, pero yo prefiero no adoptar una postura, sino seguir dejándolo en misterio para mí. Para mí es misterio, pero hay una especulación, ya te la digo a continuación, a partir del verso que sigue. Entonces, les tiran bala, ¿y qué pasa con la bala? Se le vuelve. Le tiran cohete, ¿y qué hacen ellos con los cohetes? Yo me lo imagino, ellos harán así, levantará la mano así, el cohete detente, como un Superman, no sé, me lo imagino yo de pronto. Y el cohete se detiene y da la vuelta como en los tiempos de Superman, y tran, el cohete vuelve hacia allá, hacia los cañones. Y luego le dan la espalda al cañón y sale el fuego, así como en las películas de héroes. ¿Y qué más tienen estos hombres, además? Dice acá, verso 6, ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. 2 cosas aquí claves.
En los días de su profecía significa que estos dos testigos son profetas, porque están profetizando. ¿Y qué significa profetizar? No es solamente decir, así dice Jehová. Levántate tú que duermes, iglesia, y avívate en el fuego del Espíritu. No, no, eso no es solo profecía. Profecía también es anunciar el reino de los cielos. Es decir, arrepiéntanse porque esto que ustedes están haciendo no le agrada a Jehová. Es molesto a los ojos de Dios. Yo creo que por eso es que los van a intentar hacerles tantos atentados. El fin está cerca, arrepiéntanse. ¡Wow! Y se le fuego la boca. Ahora, dice que en los días de la profecía tendrán el poder para orar y que deje de llover. ¿Sí lo leyeron ahí? Cerrar el cielo. ¿Qué otro hombre en la historia de la Biblia pudo hacer esto? Elías. Por eso es que algunos suponen que es Elías. Hay otro indicio y es el siguiente, para la pregunta de Diego, que es de las más comunes, que hace muchos años atrás cuando yo estudié esto, cuando se enseñaba esto en la iglesia donde yo crecí, siempre salía este comentario que les voy a contar. Cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración, Jesús se llevó solo a muy pocos de sus apóstoles, creo que solamente llevaba a 3. Entonces ellos dijeron, hagamos una enramada. Y Jesús les dice, oigan, ellos dicen, creo que ellos hablan con Jesús y Jesús les revela que eran Moisés y Elías. Y uno, pero ¿cómo así? ¿Elías está vivo? ¿Acaso Elías no había muerto? Pues no, no había muerto, porque si uno lee la historia de Elías, en los libros del Antiguo Testamento, en los libros de los reyes y de las crónicas de Israel, lo que se menciona es que Elías no murió. Elías fue llevado en una carroza de fuego. Por eso es que la gente que cree en las teorías de conspiración y en las teorías esas de los alienígenas ancestrales, de los antiguos astronautas y esas cosas locas que solamente pasan en History Channel, y que solamente por lo visto lo veo yo, bueno, no importa. En esa gente que cree en esas cosas de teorías de conspiración, y lo ve mi abuelo, porque mi abuelo es fanático de los extraterrestres, creen que es que Elías fue raptado por extraterrestres, y creen que esa carroza era un ovni. Ahora, lo que la Biblia revela realmente es que es una carroza, y que Elías fue tomado por la presencia de Dios, y que Eliseo iba a tener una doble porción en cuanto al poder de Dios en su vida, una doble unción, después de que él se fuera, su discípulo Eliseo. Ahora, Elías aparece allá con Jesús en el monte de la transfiguración, y Jesús se transforma también y habla con ellos. Y ahora aparece uno de estos dos testigos años más adelante de nosotros y puede cerrar el cielo como lo cerró Elías. De ahí que algunos piensen que es que Elías va a volver ahí. Pero espero tantito, leamos lo que sigue. Mire lo que sigue después de eso. Además de eso, de que tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, en la otra mitad de ese versículo 6 dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, ¿qué otra persona hizo esto? Moisés. Pero Moisés no estaba muerto. ¿Estaba muerto o no? La Biblia dice que Moisés murió. Final del libro de Éxodo, tal vez. Tal vez al final de Éxodo, aunque no, tal vez está al final del Pentateuco, al final de Deuteronomio. Menciona que Moisés murió en un monte. Y le dijo, Señor Dios, déjame ver la tierra prometida por lo menos, ya que no me dejaste entrar. Y el Señor dijo, está bien, te doy permiso de que la veas. Y se lo llevó a un monte, él se fue solito. Dice que Moisés murió solo. Se fue solito, no fue nadie con él a sepultarlo. Y hay que prestar atención cuando uno lea los libros del Antiguo Testamento, cómo se narra la muerte de Moisés. Porque ahí no se menciona que nadie se hubiera ido con él a enterrarlo. Dios dijo, váyase solito que yo lo voy a enterrar. Más o menos. Se va solito Moisés, ve la tierra prometida de lejos, así como tal vez como cuando levanta Simba hacia el Rey León y mira, todo esto será tuyo, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Algo así, ¿no? Así, eso del Rey León era también como una especie de paralelo con la historia del Señor Jesucristo. Algo de mofa en parte. Y Moisés ve la tierra prometida así, wow, y muere. Y narra que muere. Y ahí termina la historia. Pero si uno lee los libros, todos los libros de la Biblia y conecta todo, hay una historia muy curiosa que aparece en un libro muy singular del Nuevo Testamento, muy cortico, y es el de Pedro, si mal no estoy. Y Pedro cuenta algo, un libro cortito, de una hoja. Cuenta que había un ángel. Pedro estaba hablando de otro cuento, Pedro estaba hablando de otra charla. Y dice que uno no tiene que maldecir a nadie, estaba hablando Pedro. Y decía, mire, si el ángel ni siquiera se atrevió a maldecir a Dios, sino que el Hijo Jehová te reprenda, tanto menos nosotros tenemos que maldecir a nadie.
Y luego cuenta que es que el ángel se agarró con el diablo por el cuerpo de Moisés en los tiempos en que Moisés murió. Entonces ahí deja la Biblia una pista de que si bien Moisés murió, el cuerpo de Moisés fue capturado, o por lo menos hubo un intento de secuestro por parte del enemigo para tomar el cuerpo de Moisés. Y que hubo un ángel que peleó y el ángel se llevó el cuerpo de Moisés. Ahí lo dijo Pedro. Y si me equivoco, yo no creo estarme equivocando, pero vuelvo y hago mi salvedad, ¿no? Si yo me equivoco, la otra semana les hago la fe de ratas. Posterior a la aclaración del pastor, claro, el pastor a veces escucha, Alejito, ¿cómo así? Y él me dice, y si está escuchando esto, pastor, me acordarás, ¿no? Y sí, claro, pum, Alejito, es así tan, y yo vengo y corrijo. Pero en general creo que la cosa, estoy casi seguro que es así totalmente. Entonces, por eso es que muchos especulan que el segundo testigo es Moisés. Yo no estoy entre esos, yo prefiero no especular, yo prefiero dejar así, solamente ceñirme a lo que la Biblia dice. Son 2 testigos y van a hacer estos milagros. Paran la lluvia, o sea, va a venir una sequía tal vez, y por medio de ellos vienen las plagas como las de Egipto. Entonces, ahora, si ustedes recuerdan, ¿quién es el otro que está en el monte de la transfiguración con Jesús? Pues Moisés, además de Elías. Pero hay otros que dicen no, el otro es Enoc. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Enoc tampoco murió. Al igual que Elías, Enoc es el otro que no murió. Si bien el cuerpo de Moisés sí fue capturado por el ángel, el que la Biblia se afirma que no murió fue Enoc. Por eso hay otros estudios de la Biblia que dicen que es Enoc. Pero Enoc, ese es de hace mucho más atrás, es de antes del diluvio. Pero ahí dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y fue transpuesto. Entonces, por eso Enoc no tiene edad. Ahí no dice los años de Enoc, sino no tiene edad. Bueno, ¿terminamos con el sermón o no? ¿O se quieren quedar? ¿Traemos colchoneta, colchón inflable y cobijitas? ¿Sí o no? Ay, ellos molestando. Bueno, y entonces termina acá. Y para herir, el final de este versículo 6, y para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Daniel capítulo 7, Apocalipsis más adelante en el 13 y en el 17 habla de la bestia. Estamos hablando de este personaje que va a salir muy pronto, tal vez en pocos años, décadas o siglos, no lo sé, en la televisión o quién sabe en dónde, y va a decir yo soy el presidente del mundo. Pam, para, pam, se va a llamar, ¿cómo? Algunos le llaman muy bíblicamente el anticristo, la bestia que va a salir del abismo, dice acá. Este que pretendió ser Hitler, yo pienso un poco, aquí yo sí voy a especular, ¿vale? Pero es mi especulación, no vayan ustedes a coger doctrina de mis especulaciones, hermanos, ¿oyeron? Solamente cógela, tómela y revísela y luego, si quiere, deséchela si no le sirve mucho. Yo creía que Hitler de pronto tenía perfil de anticristo, de verdad. Hitler tenía el perfil, vea, quería conquistar el mundo igual que Pinky Cerebro. Que no lo logró porque, como Napoleón, perdió en la batalla de Waterloo, ¿sí? Perdió allá en el invierno, contra el ejército rojo, el invierno, se metió en invierno a meterse en donde no se tenía que meter en Rusia. Exacto, en Stalingrado, gracias. Y perdió la guerra, pero Hitler quería conquistar el mundo. Hitler quería ser el presidente del mundo y tenía una ideología que estaba muy mezclada con la hechicería y el ocultismo, tal como el anticristo. Y él buscaba ser un superhombre. Él creía en la idea del humanismo en su máxima expresión, en crear el superhombre, lo que la Biblia más adelante le va a llamar el 666. El ser humano en su máxima expresión. En eso creía Hitler. Él tenía todo el perfil del anticristo. Quería establecer la paz mundial a punta de garrote. Así son, ¿no? Así son los tiranos. Y entonces esta bestia aparece y dice que hará guerra contra estos 2 personajes que se llaman los 2 testigos, y solamente este ser hasta este momento los va a vencer, tal como menciona Daniel capítulo 7 versículo 21. Los va a vencer, los va por fin a derrotar, o sea, va a aparecer un nuevo superhéroe, el que por fin nos va a salvar, por fin llegó. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Van a decir muchos de estos 2 tipos terribles que escupen fuego por la boca, traen sequía y traen plagas. Y aparecerá Don Anticristo. Aquí estoy yo para defenderlos, y los vence. ¿Cómo creen que va a quedar la humanidad en esos días? Feliz, sí, o sea, ese cuento va a ser un superhombre. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. No sabemos cuál es la grande ciudad. Muchas personas han especulado cuál es esta tal grande ciudad, que se llama en sentido espiritual Sodoma. Para leer la referencia, Isaías capítulo 1, versículo 9 al 10 habla de ella. Pero van a estar en una grande ciudad, no sabemos cuál.
O bueno, al menos yo no sé. Si hay un teólogo, pastor, profeta, hombre de Dios, de estudioso de la palabra, maestro, que lo sepa y me quiera contármelo, con cariño se lo recibo. Y Egipto. Ay, sí, pastor. Por eso les digo, vea, tan eficaz que es mi petición. Yo no llego de una. Y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En el verso 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Yo siento cierta coincidencia cuando Jesús estuvo 3 días enterrado, cuando Él murió. ¿Se acuerdan? Él estuvo 3 días en el vientre de la tierra. Ahora, a mí eso de 3 días y medio me gusta porque es la mitad de 7. Yo no sé si Jesús estuvo 3 días y medio o 3 días, no sé, no he estudiado a profundidad esos textos, pero me parece una coincidencia interesante y bonita que estos dos seres también van a estar muertos 3 días y medio en una plaza, ahí los cadáveres ahí expuestos. Y luego dice, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. O sea, se va a hacer día como la Navidad. No sé si sea la Navidad, pero dice que la gente se va a alegrar tanto que se van a dar regalos los unos a los otros. Y luego dice, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora del verso 11, justo antes de acabar hoy. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, tal como se menciona en Ezequiel capítulo 37, versículo 10, en el pasaje del valle de los huesos secos. Primero viene el espíritu y luego viene, la carne, los tendones, viene el espíritu, y cuando viene el espíritu se levantan, dice ahí. Y cayó gran temor sobre las personas que vieron eso. Se van a asustar. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo igual que como Jesús resucitado en una nube. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 narra algo similar con Elías. Ahora dice, y sus enemigos los vieron. Ustedes se pueden imaginar esta escena, la humanidad consternada por dos tipos que tenían como poderes. Y luego aparece un tipo más grande que tiene también poderes, superpoderes sobrenaturales, y los detiene y los mata. La gente hace una gran fiesta mundial. Y estos hombres 3 días resucitan. ¿Usted sabe qué va a pasar esos 3 días con la gente que conocía estos textos bíblicos de Apocalipsis? Yo creo que el que hubiera leído esto así como nosotros hoy, y está vivo en esos días, se va a acordar y va a decir, caramba, caray, lo que estábamos leyendo en la iglesia ya en el 2019, en esa noche de ese viernes. Ah, esos son estos dos tipos, son ellos. Y cuando se levantan, se oye una voz que todo el mundo escucha, así como cuando Jesús fue bautizado, una voz que todos pudieron escuchar, y dicen, vengan acá en una nube. ¿Cómo vendrá Jesús? Hay una confusión, les quiero contar, acerca de la segunda venida de Jesús, porque muchos dicen que la segunda venida de Jesús es exactamente cuando aparezcan las nubes, porque sí, Jesús dijo, pues, en todo ojo le verá, pero hay algo interesante, dice en muchos textos bíblicos que verán su señal en el cielo cuando hablan de la venida de Jesús. Pero una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es propiamente dicha la segunda venida de Jesús. Porque en el arrebatamiento Jesús, si bien viene y es visible y se ven las nubes y todos verán su señal en el cielo, Él no va a tocar la tierra. Él viene en el cielo a encontrarse con los que van a ser resucitados y los otros transformados en el arrebatamiento. Pero la verdadera segunda venida de Cristo es más que esa. Es otra en donde también seguramente todos le verán, pero vendrá en caballo, como jinete y con espada, y se parará en el monte de Armagedón, y allá vendrá a destruir y acabar con todo lo que quede para ese día. Y no son el mismo evento, son eventos separados. Aquí lo que estamos empezando a evidenciar son eventos terribles sobre la tierra, luego una resurrección y luego un evento meteórico, de carácter meteórico, seguro. Porque si algo aparece en el cielo y se ve en el cielo una nube y se ve cosas y se dice uno, ¿esto qué es? Está ocurriendo algo. Y estos seres van, y mira lo que dice acá, los enemigos lo vieron y en aquella misma hora hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad, como ya mencionaba mis hermanos, se derrumbó, la ciudad de Jerusalén. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo.
El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y hasta aquí el sermón de esta noche, la lectura bíblica de esta noche. Si Dios me da licencia de terminar con estos textos bíblicos, la séptima trompeta será objeto de estudio la próxima vez que podamos estudiar la Biblia, o que Dios me dé permiso más bien de estudiar la Biblia acá, si así Él me lo permite. Lo que estábamos viendo aquí es que finalmente mueren muchas personas, y muchos, a raíz de ver estas cosas, lo que hacen es arrepentirse y dar gloria a Dios y decir, uy, sí, vea que este Dios, el Dios de la Biblia, sí es verdad. Sí, igual que en los tiempos de Elías, muchos se volvieron de corazón a Dios. Ahora, mira que si hacemos un paralelo con lo que era el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, que era un tiempo en los que el ministerio de Elías era un ministerio para volver los corazones de la gente al Padre, que eso era el ministerio de Elías. El ministerio de Moisés era muy interesante también y complementario, porque el Moisés no era volver la gente hacia Dios, era de sacar la gente de Egipto. No sé si ustedes ahora vamos a hablar en términos para los profetas. Los que no son profetas o son bebés espirituales no van a entender ninguno. Yo creo que, y si lo entienden, pues más chévere. Pero mire que en este tiempo apocalíptico convergen los dos ministerios, los de Moisés y los de Elías. Y Elías era alguien que Dios había sido encargado para hacer milagros y ser usado por Dios para que se acabara el culto a Baal y a Acera, para que la gente dejara de buscar dioses ajenos y se volviera al Dios de verdad. Y el ministerio de Moisés era para sacar a la gente de un lugar, era para iniciar un éxodo, ambos con milagros. Entonces, si se unen los dos, estamos en un tiempo en el que Dios está usando estos dos hombres para que la gente voltee sus ojos a Dios y paralelamente iniciar un éxodo. ¿Y de qué éxodo estábamos hablando? Pues del arrebatamiento, hermanos. Es más que evidente que si la Biblia menciona que en la última trompeta ocurre el arrebatamiento, es lógico que antes de un arrebatamiento viniera un Moisés. Alguien como Moisés, con los milagros, con las plagas, con las cosas. ¿Por qué? Porque el diablo, así como Faraón, dice, yo no quiero dejar ir a mi pueblo. Y en estos tiempos eso tiene mucho que ver. Miren cómo hoy en día la unción de Moisés, la unción de Elías, tienen relevancia en estos tiempos también. Hermanos, presten atención. La Biblia dice que, enseña Jesús, la Biblia enseña que Cristo tiene las llaves del Hades. En otra parte dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Porque el Hades es un lugar no solamente que está debajo de la tierra encerrado, ni el nombre de un dios griego asociado a los muertos. El Hades es un lugar espiritual en donde los seres humanos están, aun cuando estén vivos, pero sus almas ya están ahí en términos eternos. El alma de esa persona ya está allá eternamente. Y nosotros como iglesia, lo que nosotros hacemos realmente, parte del trabajo de Dios a través de nosotros, es a través de nuestra oración, de nuestra predicación y demás, llegar a esas personas que están en allá y atacar las puertas de ese lugar donde ellos están, ¿sí me entienden? Su familiar, su hermano, su hijo, su amigo, su tío, su primo, su papá, su mamá, el que anda todavía en este momento, como dice el pastor Maito, con la campanita acá, trin, 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 de Navidad y el gorrito de Navidad, allá adorando a los demonios, incluida la Virgen María, que no es la Virgen María, sino son los demonios, y adorando a los otros demonios, como Papá Noel, que realmente no trabaja para Dios, él trabaja para Coca-Cola, como dice un meme. La verdad, Papá Noel para los demonios, seguro. Por eso está de rojo. ¿Y cómo uno entra? ¿Cómo uno lo saca? El ministerio de Moisés y de Elías. Póngale cuidado y verá. Primero viene el de Elías, que es convertir la persona para que voltee sus ojos a Dios y se reconcilie con Dios. Y luego el de Moisés, que es coger las puertas del Hades y destruirlas con oración y con intercesión y con guerra espiritual. Para eso es la guerra espiritual, no solo para reprender diablos a la loca, porque sí. Para destruir las puertas de ese lugar que se llama el Hades, en donde están encerradas esas personas que todavía no conocen el Evangelio. Y cuando las puertas son destruidas, poderlas sacar, que inicien su éxodo, que salgan de ahí de la misma manera como el pueblo de Dios salió de Egipto. Pero primero, antes de salir de Egipto, tienen que convertirse a su Dios. Por eso Dios manda primero a Elías. En estas historias hay Elías y hay Moiséses. No sé si ustedes me entienden. Hay gente que es como Elías y hay gente que es como Moisés. Pero un proceso de una conversión es una guerra espiritual en la que intervienen moveres espirituales como los de Elías y moveres espirituales como los de Moisés.
unos para que la gente se convierta y vea que hay un Dios verdadero, como oró Elías una vez: Señor, haz descender fuego del cielo para que este pueblo vea que tú sí eres un Dios de verdad. Lo dijo en otras palabras, para que conozcan que hay Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y no es a Jezabel, sino el siervo de Dios soy yo. Eso oró Elías. Que vengan milagros cuando usted ore por alguien para que alguien se convierte, que no solamente ore, Señor, no solamente tu palabra ni tu predicación es lo que esa persona la va a transformar, sino el poder de Dios a través de ti. Así como en Elías. Elías no venía solo a hablar, decir conviértase a Jehová. ¿Cómo venía Elías? Con demostraciones de poder, como habló el apóstol Pablo, para que la gente viera y dijera: uy, hija, este sí es Dios. Cuando usted vaya a predicar el evangelio, hermano, hermana, si es que Dios algún día usted lo usa en eso, yo anhelaría que sí, porque ya algunos ya los está usando. Yo lo hablo por mi vida también, porque a mí sí me ha usado, pero la verdad muy poquito en comparación con lo que debería usarme. Mire, la palabra es una cosa, pero cuando la palabra viene respaldada con el poder para arrepentir, el poder de Dios, las señales de Dios, los milagros de Dios, el respaldo de Dios de manera sobrenatural, interfiriendo en las cosas, en el curso natural de la naturaleza, perdón la redundancia, es también para que la gente se arrepiente y diga: oiga, sí, esta persona es de Dios, debe haber un Dios en el cielo. El que yo seguía no era Dios, este sí es Dios. Y luego viene un ministerio como el de Moisés. Ahora se abren las puertas, se abre el mar rojo, se rompen las puertas del Hades, y tú, faraón, que en alguna manera espiritual significa tu diablo, que tienes a esta persona o a este familiar o a este que amo, lo sueltas en el nombre de Jesús y lo dejas ir, porque ahora es mi pueblo, dice Jehová. Y Jehová dijo, así como en los tiempos de Moisés: deja ir a mi pueblo. Así que hablarle a veces a las entidades espirituales: deja ir a esta persona y suéltala en el nombre de Jesús. Si no hay intercesión, no hay predicación, no hay evangelismo, no existe. Por eso es que ustedes me verán a mí, yo no salgo mucho a la calle a evangelizar en este tiempo. Sí lo he hecho, pero las 2 veces que lo hice, una fui al lado de Mauricio y Mauricio hablaba y yo me quedaba callado, y la otra hablaba Antonio y yo me quedaba callado, porque a mí me daba pánico. Me daba físico pánico hablar. Pero ¿sabe una cosa? Cuando empecé a aprender a hablar, fue porque yo le hice esa oración al Señor después de las 2 veces que salí con ellos, y otras que me tocó solo. Señor, yo no le hablé a nadie cuando salí solo. Señor, tu palabra dice que es con poder. Tu palabra dice que tu evangelio consiste en poder y no en palabras solamente, Señor. Si tú derramas tu poder y me unges con tu Espíritu Santo para que yo hablaré, Señor, lo que tú digas que yo hable, Padre. Pero, Padre, ¿acaso no dice 1 Corintios 14 que en las iglesias también la gente profetiza o derrama lenguas para que el incrédulo crea y diga: por Dios, esta persona está hablando mi vida y yo no se la he contado a nadie? Así lo dice Corintios 14, 1 Corintios capítulo 14. Porque el poder es lo que viene de la mano con el evangelio. Por eso hay Moisés y por eso hay Elías. Pero la conclusión de esto es que una de las causas, yo vuelvo y insisto mucho, mire, en el tiempo de esta iglesia, aquí entre nosotros que estamos aquí como 12, el tiempo de esta iglesia no ha llegado, ¿sí? El tiempo no ha llegado a esta congregación. Cuando yo hablo del tiempo es la hora del cumplimiento de esas promesas bonitas que vienen para acá, y tremendas y grandes. Listo, puede que no haya llegado, pero el impedimento para que esas promesas se cumplan, sí hemos sido nosotros a veces, la mayoría de las veces, con nuestra falta sobre todo, no solamente por nuestros errores y fallas, hermanos, sino por nuestra falta de fe, por nuestra falta de amor hacia el Señor, de comprensión del mundo espiritual, hermanos. Y saben, Dios anhela que este tiempo haya mucha gente que se vuelva a Dios, así como en los tiempos de Elías. Que hace mucha falta muchos Elías, decían antiguamente otros predicadores, y hay hasta canciones que hablan de eso. Una precisamente de Marcos Vidal, que dice eso casualmente, que ¿dónde están esos Elías?, decía él, que oraban y clamaban al Señor hasta que caía fuego del cielo. ¿En dónde están esos Moisés que seguían al Señor y oían su palabra y caminaban y le obedecían a pesar de que fueran tartamudos? ¿Dónde están? Ahora la iglesia se ha concentrado en tantas cosas, sobre todo buscando su bienestar personal, y se han olvidado del verdadero poder de Dios. Si viviéramos en el poder de Dios, hermano, ni siquiera los mismos problemas tendríamos en esta tierra, o quizás hasta un poquito más, pero andaríamos, hermanos, llenos de victorias todo el tiempo. Y yo sí les voy a decir ahora una cosa. Yo soy un hombre que he entendido muy recientemente la importancia del evangelismo. Yo a veces le huía un poco porque él tenía miedo a eso, sí, yo le tenía mucho pánico a evangelizar. Pero ¿saben? Les digo una cosa, hermanos. Una de las cosas por las cuales las iglesias están desocupadas, las de buena doctrina se desocupan, es por falta de evangelismo. Pero a veces el evangelismo es ineficaz porque no viene respaldado con la guerra espiritual que ello implica. La guerra de Elías, que era contra los corazones de las personas para que se volvieran a Dios, y la guerra de Moisés, que era para que Faraón, o sea el diablo, los soltaran a ellos y llegaran acá.
las iglesias que son fuertes en guerra espiritual es un principio bíblico. Son como el pueblo de Israel en los tiempos de David, que salía cada rato a la guerra y cuando venían con victorias, yo creo que llegaban cantando eso de ¿a qué huele un guerrero? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿No? Huele a victoria, refrán de los niños. Es que era una canción que cantaban unos niños, ¿a qué huele un guerrero? Huele a victoria. No, esto no, huele a victoria. Porque cuando David volvía de las guerras, respaldado por el poder de Dios, fueron las épocas en las que la nación de Israel se expandió y creció en número. ¿A ustedes no les gustaría que esto estuviera un viernes así, pero lleno, lleno? A mí sí me gustaría que llegáramos acá a las 7 de la noche y ya hubiera fila afuera. Bonito, ¿no? Pero gente enamorada de Dios, no por el show, porque la música aquí además es bien flojita. Pero todavía le falta un poquito a la música que para que mejore. Oiga, pero ¿no sería chévere? ¿No sería lindo? Bueno, nos toca guerrear, hermanos. Pero si ni siquiera somos capaces de guerrear por nuestras propias batallas, porque no hemos aprendido ni pelear las nuestras propias, tanto menos vamos a ser capaces de pelear por las peleas de los demás hermanos para que lleguen acá. Pues nos toca ponernos juiciosos. Sí, nos ponemos en la tarea, hermanos. Ahora yo les voy a dejar un consejo con esto. Hay muchas cosas que uno puede hacer al respecto, pero miren, cuando vengan los tiempos de oración, hay tiempos para recibir milagros, hay tiempos para interceder, hay tiempos para ministrar, para que Dios ministre. Pero uno de los más lindos son los tiempos de intercesión, porque esos sin cambio son fundamentales para que los otros funcionen. Son fundamentales. Cuando vengamos los cultos, ahorita no hemos establecido tiempos de intercesión, sino solo los miércoles, es una reunión más bien cerradita. Pero miren, cuando vengamos los domingos, tomémonos un tiempo para interceder. Ojalá pudiéramos venir a lo menos 10 minutos antes del culto. Los que están escuchando esto al otro lado del micrófono, vengan más tempranito y si pueden intercedan un ratico y hagan guerra por su iglesia. ¿Sabe qué también otra cosa tiene linda la guerra? Que cuando venían todos los soldados, ¿quién eran los que mejor plata y andaban mejor económicamente en el pueblo de Israel? ¿Quiénes? Los que cultivaban, los que criaban ganado. Los que andaban con más plata en el pueblo de Israel. Yo no quiero estimular a ustedes la codicia, hermanos, no, porque las bendiciones son espirituales. Pero los que andaban con riqueza en el pueblo de Israel eran los soldados, porque ellos venían con el botín. El botín se repartía entre los que habían ido a la batalla. Y el esplendor del pueblo de Israel en los tiempos antiguos, antes del rey Salomón, porque el rey Salomón lo único que hizo fue ejecutar las obras que dejó licitadas el rey David. El rey David dejó firmado, ¿sí? ¿Sí se dice así? ¿Dejó firmado, licitado la cosa? ¿Sí se dice así? Sí, como el metro de Bogotá, o sea, este entrega y la que va a ejecutar va a ser Claudia López. Lo mismo, David hizo la guerra y ganó la plata. Y el que vino a ejecutar las obras fue Salomón. Pero el esplendor se debía a la guerra. Ahora es lo que yo les digo, oremos por una iglesia espléndida, hermanos, por una iglesia grande, pero grande en el Espíritu Santo. Yo sé que de pronto muchos dirán, no, esto no, ¿cómo así que vamos a orar por ser mega iglesia? No, yo no sé si esa sea la voluntad de Dios, la verdad lo ignoro. Y hasta me permito de pronto dudar un poquito en mi corazón, pero lo que sí sé es que Dios nos quiere ver espléndidos y grandes y floreciendo. Para eso necesitamos interceder. Ahora sí oremos para despedirnos. Oremos y nos despedimos. Sí, les invito. Si alguien se quiere poner de pie y orar conmigo, así de pie para que se espante un poquito el frío, bien pueda haberlo. Padre que estás en el cielo, Señor eterno, en esta preciosa noche te bendecimos por esta tu palabra, por esta, Señor, por este tu Espíritu Santo que nos ha acompañado en esta noche, en este lugar, en medio de esta tu casa, Señor, que ha sido llamada casa de oración para todos los pueblos, pero también puerta del cielo, Señor, también. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, precioso Padre, que derrames, Señor, aún más de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que sea despertando, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, en medio de las noches para orar a ti, clamar a ti como manda tu palabra, Señor, en el libro de Jeremías capítulo 33, Señor, cuando dijiste, Señor, que tu respuesta, Señor, viene antecedida de un clamor a ti, Señor. Dice tu palabra que clamamos a ti, tú nos responderás y tú nos enseñarás cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, dice tu palabra en Jeremías 33, Señor. Hoy levantamos nuestra voz, hoy levantamos, Señor, nuestro clamor a ti también, Señor, con amor y con respeto, Señor. Y te pedimos en esta preciosa noche que enciendas en fuego del Espíritu Santo nuestras vidas, Señor.
que enciendas en fuego del Espíritu Santo, Señor, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, y nos conectes contigo, Señor, para poder ser tomados, Señor, en la oración cuando oremos, Señor, y cuando intercedamos también, Señor. Que tú nos despiertes, Señor, para interceder, Señor, en los momentos, Señor, en que sea necesario, y que tú dirijas nuestras oraciones cada vez que oremos, pero, Señor, oración en el fuego de tu presencia, Señor, no solamente en nuestros pensamientos o en nuestras propias palabras, Señor. Aviva los dones espirituales en todos nosotros, en mis hermanos, en mi vida también, Señor. Aviva el don de lenguas en aquellos que ya lo han recibido y en aquellos que no lo tienen. Dice tu palabra, procurar los dones espirituales, Señor, lo dice 1 Corintios también, mi Rey. Hoy oramos, Padre, para que tú nos avives a todos nosotros y avives esta tu casa y nos llenes de tu presencia, Padre precioso. En el nombre de Jesús clamamos esto esta noche. Te rogamos que nos llenes de ti, que nos llenes, Señor, y nos des, Señor, nos concedas el ser, Señor, forjados como arma espiritual para ti, porque tu palabra dice también, Señor, que martillo me soy, Señor, y arma de guerra en tu mano somos nosotros también, Señor. Te pedimos esto en esta noche en el nombre de Jesús. Te pido, Padre precioso, protección para todos y cada uno de mis hermanos espiritual, protección espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret, y que nos guarde de todo peligro en esta noche, en nuestro retorno a casa, Señor, y que nos cuide, Señor, que tu palabra, Señor, cause en nosotros efecto de provecho, Señor, y nos haga crecer, Señor, en ti, Padre precioso. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes y nos protejas y nos bendigas, Padre precioso, en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.